Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Me presento, soy Sebastián Casimiro, profesor de teología, egresado de la UCA por allá por el año 1990. Luego volví a incursionar en el estudio, hice algo de licenciatura en teología dogmática. No he terminado de presentar la tesis, pero sí cursé los 2 años correspondientes a esta materia, también ahí en la Universidad Católica, en la Facultad de Teología en Devoto, en Buenos Aires. Algunos ya me conocerán, digo yo, y quizás otros no. Por eso me estoy presentando. Actualmente vivo en Cafayate, tengo 58 años, tengo, me casé en el año 2009. Dios nos ha premiado con dos hermosos hijos, Guadalupe y Juan Sebastián. Estoy casado con Graciela. Eh, por eso me voy presentando. Hace tiempo, ya que eh, comparto la vida de la prelatura de Cafayate. Yo nací acá en Cafayate, recibí los sacramentos de iniciación cristiana acá en Cafayate, y también quiero comentarles que llegué a ejercer el ministerio sacerdotal. Fui ordenado sacerdote en el año 93, el 19 de junio del año 93, si no mal recuerdo, acá en Cafayate. Fui ordenado diácono en Santa María. Bueno, compartí la vida sacerdotal desde el 93 hasta el año 2001, en que por cuestiones personales decidí pedir la dispensa papal para el ejercicio del ministerio, que me fue concedida en el año 2003. Y bueno, siempre estuve participando en actividades de la iglesia, más allá de las crisis de fe que pueda haber tenido. Con la gracia de Dios y también el acompañamiento de mis padres, pude llegar al día de hoy siguiendo la vida cristiana, intentando hacer lo mejor posible, ¿no? Y bueno, esa es mi historia. Estoy casado por civil y por la iglesia, ya que recibí la dispensa papal pude formar una familia. Y cuando el padre Flavio me convocó para hacer esta reflexión acerca de la encíclica Amoris Laetitia del Papa Francisco, exhortación apostólica post-sinodal del Santo Padre Francisco sobre el amor en la familia, le decía el padre Flavio que podría enriquecer esta reflexión con lo que yo viví. Muchas veces hablé de lo que es el matrimonio y hablaba desde una experiencia de vida familiar que yo aprendí de mis padres en relación con mis hermanas. Tengo dos hermanas mujeres, soy el único hijo varón de la familia. Y bueno, hablaba y decía quizás cosas lindas que por ahí agradaban a la gente. Pero cuando después dejé el ministerio sacerdotal en el año 2001 y luego cuando contraje matrimonio en el año 2009, después de un tiempo de andar caminando por la vida, en el 2006 conocí a mi actual esposa. Yo decía qué diferente que es hablar del matrimonio y vivir el matrimonio. La esposa y los hijos cambian la vida, ¿no? Nos dan un nuevo sentido, que puede ser positivo o negativo, depende de cómo uno lo mire, cómo uno lo ve. A veces es usual escuchar qué macana que me casé, ¿no? O me casé y perdí la libertad. Ahí le estamos dando una impronta negativa al matrimonio, como que casarse fuese una desgracia. Y ser soltero o andar por allí teniendo amoríos fuese lo ideal, lo bueno, lo que te hace feliz.
Eh, y yo creo que el matrimonio, como dice el Papa en muchos lugares de la encíclica Amor y Leticia, es una bendición de Dios y es para disfrutar, para ser felices. No sé qué opinarán ustedes, pero así veo yo la vida matrimonial. Leyendo la carta de exhortación apostólica, y que les invito a que lo lean, que la lean ustedes. Ahora voy a hacer una presentación breve quizás, ¿no? Pero les invito a que la lean. Ayuda para los que están casados y para los que no están casados a mirar la vida de este siglo que estamos viviendo actualmente. Es muy real lo que el Papa dice, ¿no? En todo sentido. No es una carta meramente doctrinal. Hay mucho de vivencial, mucho de psicología, de recoger cosas de la vida, ¿no? Que me está viendo el Papa. Comenzando a desarrollar ya el tema de Amor y Leticia, esta carta es fruto de dos sínodos convocados por el Papa sobre la familia en el año 2014 y 2015. Y como resultado de eso, en el año 2016, en la solemnidad de San José, el Papa da a conocer esta carta, eh, esta exhortación apostólica post-sinodal. ¿Dirigida a quién? Dice, a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas, a los esposos cristianos y a todos los fieles laicos. Entonces está dirigida para todos los que somos creyentes y hemos recibido la gracia de Dios. Hace 6 años que se escribió ya esta carta, ¿no? Este escrito del Papa Francisco. Algunos podrán estar de acuerdo, otros no, pero hay muchas enseñanzas, ¿no? A lo largo de estos 9 capítulos que tiene la exhortación, ¿no? 325 párrafos o números, lo que tiene esta carta encíclica. El Papa en esta carta encíclica cita a muchos autores de la vida, ¿no? No solo autores cristianos o católicos o escritores o santos padres, ¿no? Por ejemplo, hay escritos de Martin Luther King, ¿no? O de Eric Fromm, que tiene ese libro tan conocido como El arte de amar y muchos otros libros, ¿no? Hace referencia a películas también que podemos haber visto, ¿no? Como la fiesta de Babette, ¿no? Que el Papa recuerda para explicar el concepto de gratitud que hay que tener en la vida, ¿no? Esta exhortación apostólica del Papa, si ustedes tienen a mano la exhortación, en la introducción dice cosas muy importantes, ¿no? Como puede ser en el número 1, que le da la impronta para todo el texto. Yo en este momento voy a hacer una reflexión teniendo en cuenta la introducción y luego el capítulo 4 y 5, pero donde abramos la encíclica tiene cosas muy ricas para la familia y para la vida de las parejas. Dice, la alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la iglesia. Si reflexionamos sobre esta primera fase, así comienza la exhortación Amoris Laetitia, ¿no? La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la iglesia, porque la iglesia la formamos todos, y esa alegría que se vive en las familias es la alegría de la iglesia. Por tanto, si hay familias tristes, también es la tristeza de la iglesia. ¿Cómo encaminamos esto? Y a partir de la palabra de Dios, de la oración, para vivir la alegría de la familia. En el número 2 dice, el camino sinodal permitió poner sobre la mesa la situación de las familias en el mundo actual.
Esto reitero, ¿no? El camino sinodal permitió poner sobre la mesa la situación de las familias en el mundo actual, ampliar nuestra mirada y reavivar nuestra conciencia sobre la importancia del matrimonio y la familia. Quiere el Papa seguir profundizando con libertad algunas cuestiones doctrinales, morales, espirituales y pastorales. Esto es lo que va a hacer a lo largo de toda la encíclica, ¿no? Es revisar ciertas cosas que vamos meditando, pensando sobre la familia y que, bueno, necesitan un cambio, necesitan una actualización. Los debates que se dan en el día de hoy van desde un deseo desenfrenado de cambiar todo sin suficiente reflexión o fundamentación, a la actitud de pretender resolver todo aplicando normativas generales o derivando conclusiones excesivas de algunas reflexiones teológicas. Y bueno, con la necesidad de poder ver el tema del matrimonio igualitario, de los separados y vueltos a casar, el tema del divorcio. Por allí se quiere livianamente solucionar todo y decir, está todo bien. El permisivismo, ¿no? El liberalismo total, eso no está bien. El Papa habla que debemos, con la misericordia de Dios, comprender la situación de todas las familias y darle un lugar a todas las personas que en su vida están caminando tal cual ven la vida, pero hay que tener ciertas normativas, ciertas cosas que tener en cuenta por el bien de la familia, por el bien de los hijos. A veces nosotros los que estamos casados queremos resolver nuestro problema y nos separamos, nos volvemos a juntar y los hijos, ¿cómo quedan? Hay distintas clases de familias en el día de hoy, pero ¿cómo van quedando los chicos, ¿no? En el número 4, dice el Papa, agradezco tantos aportes que me han ayudado a contemplar los problemas de las familias del mundo en toda su amplitud. Es decir, el Papa escuchó a mucha gente que le fue dando sus aportes, personas casadas, separadas, personas quizás no creyentes, pero que a través de los padres sinodales hicieron sus aportes. ¿Para qué? Para comprender la familia tal cual es, tal cual está en el día de hoy, y con la crisis que tiene. Más adelante, cuando ya el Papa habla de las crisis que viven las familias, dice, hasta que hay que aprovechar las crisis. No hay familia que no tenga crisis, si se vive realmente. Pero veamos cómo esas crisis nos tienen que ayudar a crecer, ¿no? Dice el Papa, teniendo en cuenta todo el aporte que dieron mucha gente, es ahí en el número 4 en la introducción, por ello consideré adecuado redactar una exhortación apostólica posinodal que recoja los aportes de los dos recientes sínodos sobre la familia, el del 2014 y 2015, como le decía hace rato, agregando otras consideraciones, dice el Papa, que puedan orientar, ¿qué van a orientar? La reflexión, el diálogo o la praxis pastoral, y a la vez también que ofrezcan aliento, estímulo y ayuda a las familias en su entrega y en sus dificultades. Esta exhortación adquiere un sentido especial en el contexto de este año jubilar de la misericordia, decía el Papa allá en el año 2016, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar, porque la entiendo como una propuesta para las familias cristianas que las estimule a valorar los dones del matrimonio y de la familia y a sostener un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia, ¿no? Y en segundo lugar, porque procura alentar a todos para que sean signos de misericordia y cercanía, allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla en paz y gozo. Son un poco los objetivos que tiene el Papa en esta exhortación. ¿Cuáles son? Los recordemos. Es una propuesta para las familias cristianas, propuesta que estimule a valorar los dones del matrimonio. No es una desgracia casarse, no es ahorcarse ir al matrimonio. Estimular los valores, estimular a valorar los dones
del matrimonio y de la familia, y a sostener un amor fuerte y lleno de valores. ¿Qué valores? La generosidad, el compromiso, la fidelidad, la paciencia. Y el tema de la fidelidad, a veces cuando nos casamos tenemos que firmar. ¿Y por qué firmamos? Y porque hay desconfianza de uno hacia el otro. Si por ahí leen el libro de Darío Zeta, Filosofía Martillazos, y hace una reflexión sobre lo que es la fidelidad, la monogamia, y es un contrato social, y se necesita que haya una firma. ¿Y por qué? Porque uno desconfía del otro. Si uno confiara plenamente, recibiría la bendición de Dios en el matrimonio y seguiría caminando tranquilo en la vida. Pero como desconfiamos, necesitamos el casamiento por civil, por la iglesia, porque nos amamos, pero dudamos a veces. Es parte de la fragilidad humana, ¿no? El segundo punto que el Papa recalca es que seamos signos de misericordia y cercanía, allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente. Dice el Papa que a partir de allí consideraré la situación actual de las familias en orden a mantener los pies en la tierra. Qué linda frase, ¿no? En el número 6, ahí en la introducción. A partir de allí, leyendo las escrituras y todo lo demás, consideraré la situación actual de las familias en orden a mantener los pies sobre la tierra, es decir, ver la familia como está. Familias sanas y familias rotas. Familias felices y familias infelices. Familias con casa y familias sin casa. Familias que tienen trabajo y familias que no tienen trabajo. Poner los pies en la tierra. Por eso dice, no recomiendo una lectura general apresurada de esta encíclica. Esta exhortación podrá ser mejor aprovechada tanto por las familias como por los agentes de pastoral familiar, si la profundizan pacientemente parte por parte, o si buscan en ella lo que puedan necesitar en cada circunstancia concreta. Por ejemplo, yo ahora, así estoy leyendo aquí la introducción en la carta, voy a abrir en cualquier lugar que se me ocurra, ¿no? Y fui al número 223, algunos recursos, ¿para qué? Y para ayudar a la familia. ¿Qué dice? Por ejemplo, los padres sinodales han indicado que los primeros años de matrimonio son un periodo vital y delicado durante el cual los cónyuges crecen en la conciencia de los desafíos y del significado del matrimonio. De aquí la exigencia de un acompañamiento pastoral que continúe después de la celebración del sacramento. Resulta de gran importancia en esta pastoral la presencia de esposos con experiencia. La parroquia se considera el lugar donde los cónyuges expertos pueden ofrecer su disponibilidad a ayudar a los más jóvenes con el eventual apoyo de asociaciones, movimientos especiales y nuevas comunidades. ¿Qué está diciendo el Papa? Bueno, concretamente, ¿qué recursos hay para ayudar a los matrimonios? Y que aprendan de los que ya están casados, ¿no? Y que vayan a la parroquia y que busquen en las instituciones donde están de personas que se han casado y que les hablen acerca de la vida matrimonial. Hay que rezar, hay que meditar la palabra de Dios, hay que hacer silencio, ¿no? Hay que ver, dice, la espiritualidad familiar, la oración, la participación en la Eucaristía Dominical. Bueno, son recursos, ¿no? Yo digo, abrí un texto así al azar, el número 223, el que le estoy leyendo. Entonces dice, para ser aprovechada esta exhortación, que es lo que nos aconseja el Papa, que leamos tranquilamente. Entonces, yo que les podría decir como tarea, si hay que hacer alguna tarea después de esta presentación de la exhortación Amoris Laetitia, leamos pacientemente la carta y es muy rica y le podemos exprimir, sacar mucho jugo de cualquier texto que podamos encontrar. Como el Papa nos deja en la introducción, la última frase que pone, espero que cada uno, a través de la lectura,
se sienta llamado a cuidar con amor la vida de las familias, porque ellas no son un problema, son principalmente una oportunidad. Por eso vamos a ir a ver a la familia como una oportunidad de ser feliz, de la manifestación del amor de Dios hacia el ser humano, el misterio de la creación, porque en la familia se prolonga la vida. Es una oportunidad. No vamos a llegarnos a la familia para ver qué problema tiene y cómo lo solucionamos, sino es una oportunidad donde se va desandando el reino de Dios, donde allí se va caminando este reino de Dios prometido que ya está presente acá en medio de nosotros. Eso es un poco la presentación de la exhortación posinodal Amoris Laetitia del Papa Francisco, escrita en el año 2016, ¿no? Decía yo que esta carta tiene varios capítulos. El primer capítulo dice a la luz de la palabra de Dios, como nos va enseñando, ¿no? El segundo capítulo, la realidad y los desafíos de la familia. A partir del terreno bíblico, en el segundo capítulo, el Papa considera la situación actual de las familias, poniendo los pies sobre la tierra, como yo leí hace rato, ¿no? Y vemos cómo desde el fenómeno migratorio que se está dando en el mundo actual a las negociaciones ideológicas de la diferencia de los sexos, ¿no? El tema de la cuestión de género. Hoy quizás damos una visión nueva a partir de lo que vivimos desde el 2020 con esta pandemia, que ha hecho mirar a la familia en su realidad concreta. Y hoy en día, a partir de esta situación de escasez de alimentos a raíz de esta guerra que hay entre Rusia y Ucrania y que ha hecho crecer muchísimo el número de pobres, ¿no? De 200 millones de pobres que había antes de la guerra con Rusia, ahora y también antes de la pandemia, ahora, según las encuestas que tenemos, han llegado a 600 millones de personas que viven en extrema pobreza en el mundo actual. Y también tenemos que leer esta encíclica a la luz de esta realidad nueva, que cuando el Papa escribió no estaba esto todavía haciendo sufrir al mundo, como fue el tema de la pandemia. Si ustedes recuerdan, cuando nos aislaron, nos encerraron a partir del 20 de marzo del 2020, y muchas familias que quizás ni se veían, ahora debían permanecer unidas porque no se podía salir y nos encontrábamos en casa. ¿Y qué hacemos con la familia? Allí tienen los hijos porque no iban a la escuela, no había que ir a trabajar, solo las personas esenciales. El resto quedaba en casa. ¿Y cómo hacíamos para seguir adelante? Para estar firmes allí en la vida de fe, ¿no? ¿Cómo estar? Medio complicado la situación, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos que leer esta exhortación teniendo en cuenta esta situación actual que estamos viviendo en el día de hoy, ¿no? Entonces el capítulo segundo era la realidad y los desafíos de la familia. El tercer capítulo dice, la mirada puesta en Jesús. Él es el que nos orienta un poco, ¿no? La vocación de la familia, porque Jesús también creció en familia. La presencia de este capítulo es importante porque ilustra de cerca de manera sintética la vocación de la familia según el Evangelio, así como fue entendida por la Iglesia en el primer tiempo, ¿no? Sobre todo en el tema de la indisolubilidad, de la sacramentalidad del matrimonio. Es un sacramento, es algo que está bendecido y querido por Dios. También el tema de la transmisión de la vida y de la educación de los hijos, ¿no? La parte procreativa y unitiva del matrimonio. En este tercer capítulo son ampliamente citadas, por ejemplo, la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, la Humanae Vitae del Papa Pablo VI, la Familiaris Consortio de Juan Pablo II, es decir, tiene en cuenta
toda esta visión nueva de la Iglesia, que tiene ya muchos años de vida, pero a partir del Concilio Vaticano II ha intentado ayornarse en cuanto a su vivencia de fe, y la Iglesia, eh, a través de estas exhortaciones, ¿no? O cartas del Papa, ¿no sé? O la constitución dogmática Gaudium et Spes, van hablando acerca de la situación de la vida de la familia, ¿no? La mirada es amplia e incluye también las situaciones imperfectas de la familia, ¿no? Por ejemplo, dice, el discernimiento de la presencia de la semina verbi en otras culturas puede ser aplicado también a la realidad matrimonial y familiar. Fuera del verdadero matrimonio natural también hay elementos positivos presentes en las formas matrimoniales de otras tradiciones religiosas, aunque tampoco falten las sombras, ¿no? El Papa ahí también en este capítulo 3 habla de las familias heridas, ¿no? Siempre es necesario recordar un principio general. Sepan los pastores que por amor a la verdad están obligados a discernir bien las situaciones y ver qué pasa con estas familias heridas, de dónde vino la herida, cómo están en el día de hoy y qué remedios se pueden aplicar a esas heridas, ¿no? Hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. No solo una condición a veces de falta de amor o de infidelidad, sino la cuestión de muchas familias que están sufriendo por enfermedades, por pérdida de familiares, por falta de trabajo, por no tener una vivienda digna. El capítulo 4 es, con el quinto, es algo muy lindo, muy rico, que yo les invito a que lo lean, ¿no? Que es el amor en el matrimonio y el amor que se vuelve fecundo. Toma ahí el himno del amor, ¿no es cierto?, de la carta a los Corintios, y hace unas hermosas reflexiones. En el capítulo 6 va a hablar de algunas perspectivas pastorales para orientar, ¿no es cierto?, cómo acompañar a las familias en el día de hoy, ¿no? El capítulo 7 va a hablar de reforzar la educación de los hijos, cuánto nosotros necesitamos que nos aconsejen cómo poder educar a los hijos en el día de hoy. En el capítulo 8 es interesante, dice acompañar, discernir e integrar la fragilidad. No debemos condenar a las familias que están mal, hay que acompañar, tomando la vida como bien, ¿no? Hay que discernir, pensar, ver, rezar, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, ¿no? Y también integrar que la fragilidad, se han casado dos personas que son seres humanos, no son dioses, ¿no? Cuando uno se casa, el esposo o la esposa no es una persona que no va a cometer errores, es un ser humano, pecadores, y que nos equivocamos, no hay ningún pecado que sea bueno, ¿no? Todos los pecados son malos, y en el matrimonio nos podemos equivocar. Entonces debemos acompañar en la fragilidad a la familia. El capítulo 8 daría para mucho tiempo de reflexión y de hacer unos buenos retiros espirituales en torno a la familia. Y el capítulo 9 habla de la espiritualidad conyugal y familiar. Es decir, el Papa en este último capítulo nos dice, bueno, ahí hay algo fundamental para la familia. Hemos reflexionado a través de la palabra de Dios, a través de muchos escritos que tiene la Iglesia, muy ricos en sabiduría, pero debemos tener una espiritualidad conyugal y familiar, debemos acompañar. Bueno, media hora les he robado en la presentación, ¿no? En el otro capítulo que enseguida voy a compartir con ustedes, será para desarrollar un poco mejor el capítulo 4 y 5, ¿no? Bueno, espero haber sido claro y bueno, si tienen algunas dudas por ahí las comparten con el padre Flavio y él ya me las hará llegar y en algún momento puedo aclarar aquellas cosas que ustedes están necesitando. Gracias y luego ya nos conectaremos con otro capítulo más para seguir ahondando y profundizando sobre esta encíclica, esta exhortación posinodal Amoris Laetitia.